compartimos con cualquiera. Bueno, son cosas que debemos conocer y también ver cómo se protege a nivel de una norma en nuestro país. Permítame saludar a mis invitadas. Está con nosotros Eliana Quiroz, ella es parte de la Fundación Internet Bolivia. Eliana, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también Verónica Arroyo, ella es asociada de políticas públicas desde el Perú, ¿verdad? Sí. Experta en este tema, bienvenida. Muchísimas gracias por acogernos acá. Un gusto tenerlas ambas acá para hablar de esto, pero arranquemos por favor con un concepto. ¿Qué son los datos personales? Bueno, hay que entenderlo de la manera un poco más sencilla, ¿no? Un dato es finalmente una información. Es como un dato que podemos encontrar en las empresas, en cualquier lugar, pero cuando nosotros hablamos de datos personales, por el mismo término personal, estamos hablando de datos sobre una persona o que hacen referencia a una persona y por ejemplo, el nombre puede ser un dato personal, la dirección puede ser un dato personal, pero podemos llegar a ciertos puntos donde, por ejemplo, los gustos, las preferencias, los likes que damos en Facebook, a qué página seguimos, todo eso termina siendo también un dato personal. Entonces, y es por eso que a veces cuando tú das likes o qué sé yo, empiezan a salirte ofertas de eso, ¿no? Y sí. Te llegan ofertas y cosas sobre el tema y es a raíz del dato que tú diste. Exacto. Por eso también dicen que ahora lo más importante para las empresas en el mundo son sus datos, esta información que uno comparte, Eliana. Sí, bueno, eso es esta frase que se usa que los datos, no solo los datos personales, en general los datos son el petróleo de la nueva economía, ¿no? Exacto. Es verdad. Uno a veces le cuesta un poquito entender por qué, de qué manera se usan estos datos, pero tienen un valor muy importante. Si las empresas, también los gobiernos, saben de nosotros, tanto como no solamente el nombre y dónde vivimos, sino qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde estamos, a qué hora, con quiénes, cuándo hablamos, con quién, cuánto tiempo, etcétera. O sea, demasiada información. Lo que pueden hacer es utilizar estos datos para hacer lo que llaman perfilamientos. Es decir, más o menos definir algunas características de una persona o de un grupo y a partir de eso hacer, por ejemplo, ofertas de marketing o hacer mejoras en servicios públicos. O, ese es el lado bueno, o vigilar a los ciudadanos o finalmente imponer servicios y productos que nosotros no necesitamos o darnos precios diferenciados según nuestro poder adquisitivo, diferenciados para arriba, no para abajo. Vigilar, entonces, me sonó mucho sí, eso de vigilar. Es fuerte. Es por eso que es muy importante hablar ya de una regulación, de una protección. ¿Qué es lo que se está buscando con estos paneles y talleres? No, porque Bolivia es uno de los países que no tiene esto, ¿verdad, Verónica? Sí, no tiene, y el problema es que vemos escándalos a nivel internacional. Vemos, por ejemplo, el tema de Cambridge Analytica, que sonó muchísimo afuera. El tema de Facebook. El tema de Facebook, claro, usar Facebook. Conocido más por Facebook. Por Facebook, el escándalo de Facebook. Y al final tú llegas al país y dices, ¿y acá? ¿Y si pasa algo, qué tengo? Y no ¿A quién acudo? ¿A quién acudo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago respetar mis derechos? Porque tus datos personales es tu derecho de identidad, ¿no? Que debería estar protegido. Sí. Y lo que hace una ley de protección de datos general, así como la que queremos plantear, como la que se quiere lograr a nivel de conjunto, es darle herramientas de control al ciudadano. Entonces la persona puede tener herramientas para ir a una autoridad, para ir a una empresa, para hacer valer sus derechos, que es lo importante al final de todo esto, ¿no? ¿Y cómo funciona o cómo funcionaría esta posibilidad? A ver, bueno. Primero, creo que hay que aclarar que estamos haciendo una serie de talleres y de paneles convocando a ciudadanos, pero también a gobiernos y también a empresas para debatir sobre la necesidad de una legislación de este tipo. Estamos haciendo en La Paz, en El Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz durante este mes. Con esto vamos a elaborar un anteproyecto de ley, una idea de lo que podría ser esta Ley General de Protección de Datos Personales. ¿Cómo funciona esto? Funciona en la idea de, primero, cuáles son los derechos que tenemos los seres humanos, los ciudadanos, frente a empresas y gobiernos que están extrayendo todo el tiempo datos, no siempre con malas intenciones, eso quiero aclarar, pero a veces también en la ignorancia de qué se puede utilizar, de qué manera y qué no se puede utilizar. También algunas metidas de pata, digo, cuando por ejemplo tuvimos el caso del ex magistrado Cusi, que se
dio a conocer que el señor era portador de VIH-Sida. Y por supuesto eso es un dato no solamente personal, sino es un dato personal sensible que de ninguna manera debería tener esa publicidad. Ahí el caso es que casi no se puede hacer mucho, se puede ir a Constitución, directamente a la Constitución con una habeas data, pero no hay recursos intermedios que le permitan, por ejemplo, a Gualberto Cusi defender sus derechos. Y si Gualberto Cusi, que tiene conexiones políticas, no puede defender sus derechos de privacidad y de protección de datos personales, pues podríamos entender que los demás ciudadanos lo tenemos menos, ¿no? Entonces la idea es poner esto un poquito equilibrado en el sistema. Tenemos derechos los ciudadanos, derechos de privacidad, de protección de datos, y deberíamos conocerlos, y las empresas y los gobiernos también deberíamos en conjunto todos comenzar a elaborar y a pensar una normativa. Ahora, toda ley tiene derechos y obligaciones. Exacto. ¿Cuáles serían las obligaciones en este caso? En este caso hay una obligación de seguridad de los datos, que, bueno, para empezar, cumplir con los derechos, porque los derechos van a venir con procedimientos internos. Acá hay que ver quiénes son los que tienen los datos. Tienen los datos tanto el Estado maneja un montón de datos y también las empresas privadas manejan un montón de datos. Entonces, ¿qué obligaciones van a tener ellos? Va a depender. En cuanto a los derechos, hacer que el ciudadano de a pie, la persona, puede ejercer sus derechos. Un derecho, por ejemplo, es derecho al acceso o derecho a la información, saber cómo están tratando mis datos, cómo procesan, cómo analizan mis datos. Debería haber un procedimiento para poderle brindar esa información. Si yo quiero rectificar, si ya mañana más tarde ya no estoy casada o ya tengo más hijos y quiero que esa información esté constante en un lugar, ¿cómo hago? Actualmente no existe un procedimiento. Eso sería una obligación. Hay otra obligación que es de resguardar bien los datos bajo seguridad. Entonces, una norma de protección de datos tiene que buscar tener medidas de seguridad y promover que las empresas o que el Estado mantengan ciertos niveles de seguridad adecuados para que mañana más tarde no se filtren los datos personales y terminen en donde quieran que uno pueda imaginar. Ahora, ¿no? Esto podría dar a pensar y bueno, tú sabes que nuestro ambiente político en nuestro país es bastante polémico, ¿no? Está polarizado y peor en época electoral. Dirían, ahora quieren controlar las redes sociales, ¿no? La libertad de expresión en las redes sociales. Esto no tiene nada que ver con eso. Esa es la otra cara es una cara de la otra cara de la moneda. No tiene que ver directamente, pero algo sí, porque si alguien tiene demasiada información tuya, podrías estar un poco atemorizado de expresar tu opinión. Entonces también tiene que ver con otros derechos, no solamente el derecho de privacidad. Se relacionan normalmente los derechos humanos. Esos son derechos humanos que se ejercen en Internet. Más bien esto entonces es para proteger que tú puedas tener esa libertad. Correcto. Es básicamente esta la lógica de una normativa. No que te controlen qué pones y qué no. No, para nada. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver, la máxima, el principio aquí en general es los datos personales les pertenecen a las personas y por lo tanto las personas deberíamos decidir qué se hace con esos datos. Yo debería dar mi consentimiento para el uso de esos datos. Claro. Ahora, la mayor parte de las personas no entendemos que estos datos personales, primero, nos pertenecen y segundo, son portables y se están conservando en servidores de muchas empresas y de muchos lugares. Entonces, y eso tiene valor. Alguna gente dice, no me importa, yo no tengo nada que ocultar. Y la verdad que no tiene que ver con eso, porque cuando los datos personales se conocen por personas que no deberían conocerse, no solamente nuestros datos personales, sino datos personales, por ejemplo, de menores asociados a nosotros, los ponemos en riesgo. Claro. No quiero ser así alarmista, pero uno de los negocios más importantes en Internet es la pornografía infantil. Sí. Y contactan a menores para poder tener material evidentemente pornográfico o no tanto y lo comercializan. ¿Cómo se hace eso? Buscando números de teléfono, por ejemplo. Claro. Ese es un dato personal. Entonces hay varias cosas ahí. Claro, porque uno dice, antes era tan difícil conseguir un número de teléfono, ahora no. Ahora uno lo puede ir rastreando y con internet en todos los grupos de WhatsApp. Y se da este tipo de extorsiones fugaces, express, que creo que se llaman, ¿no? Que llaman del teléfono a una persona, ¿no? Y le dicen, tenemos a tu mamá y no sé qué, y cuando la mamá está en otro lado, no pasa nada. Pero esta información está ahí porque en algún momento usted dio su número. Sí. En algún momento lo dio, tal vez hace 5 años atrás,
Pero esa información, como bien dice Eliana, está en diferentes servidores y se la puede compartir. Eso es peligroso. Claro, y lo que busca la ley es justamente frenar ese que se comparta como sea, que termine donde sea, en las manos de quien sea. Exacto. Bueno, rapidito, ¿dónde son los talleres, por favor? Mañana miércoles tenemos a las 7 de la noche en la Asociación de Periodistas de La Paz, acá en la avenida 6 de agosto, en la PLP, en el edificio Las Dos Torres, piso T. Ahí tenemos un evento, un panel donde va a haber gente de AGETI, que va a estar Esteban Lima, y hay gente de la Fundación Internet Bolivia, donde me estoy representando y pertenezco, la Rosana Pérez del Castillo, y vamos a tener también a Verónica de Access Now. Qué bueno. Y en el Alto es el jueves. Sí, el jueves a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde en la Federación de la Prensa, es la calle Juan Pablo II, si no estoy mal. Avenida, y ambos eventos son para la ciudadanía en general. Y es para discutir, para hablar así poco a poco y entrar. Exacto. Y bueno, trabajar también la guía que hemos estado nosotros trabajando en conjunto, es esta guía, y la pueden encontrar en línea, es gratuita y está con ejemplos sencillos del día a día, con preguntas básicas de por qué me llaman, qué hace un supermercado, esas cositas que del día a día y cómo esto se relaciona con los datos personales. Muchísimas gracias a ambas por haber estado acá. A ti, muchas gracias. Bueno, hablemos ahora de un buen consejo, Ricardo, de un lugar donde podemos encontrar lo que necesitamos para la boda o para un evento. Así es, haciendo realidad eventos de ensueño. El Campo Ferial Chuquiagomarca reúne a más de 150 empresas con las mejores ofertas en cuanto a servicios para realizar bodas, 15 años, bautizos.